ser adherido. Sin duda Él está, estate presente a Él. No dejes morir tus anhelos en cosas banales. Que este día sea decisivo para amar su querer. Efetá, ábrete a Él. Efetá, cree en su victoria. Efetá, Cristo Jesús, aumentanos la fe. Bien, nosotros continuamos ahora con la lectura espiritual después de escuchar esta canción de las hermanas de Jesu Comunio. Éfeta, ábrete a Él. Pues vamos a pedirle al Señor que abra hoy nuestro oído también para escuchar su palabra, para que pueda también esponjarse el alma también a través de esta lectura espiritual. Bien, pues vamos a continuar hoy con el capítulo 3 de este librito de las florecillas de San Francisco de Asís. Bien, pues nos ponemos ya en disposición para realizar la lectura espiritual. Capítulo 3. Cómo, por un mal pensamiento que tuvo San Francisco contra Bernardo, ordenó al mencionado fray Bernardo que por 3 veces le pisara el cuello y la boca. El devotísimo siervo del crucificado, Mesere San Francisco, por el rigor de la penitencia y el continuo llorar, se había quedado casi ciego y veía poco. En una ocasión partió del lugar en que estaba y se dirigió al lugar donde se hallaba fray Bernardo, para hablar con él de las cosas divinas. Y llegado al lugar le encontró haciendo oración en el bosque y le llamó. «Ven», dijo, «y habla a este ciego». Y fray Bernardo no le respondió nada, pues al ser hombre de gran contemplación, estaba con la mente elevada y absorta en Dios, y por ello poseía una singular gracia para hablar de Dios, como lo había comprobado muchas veces San Francisco, y por tanto deseaba hablar con él. Tras unos instantes, le llamó la segunda y tercera vez del mismo modo, pero ninguna de las veces fray Bernardo le oyó, y no le respondió ni fue a su encuentro, por lo que San Francisco se marchó algo desconsolado, asombrado, lamentándose en su interior de que fray Bernardo, llamado por 3 veces, no hubiera acudido a él. Marchándose con este pensamiento, San Francisco, cuando se hubo alejado un trecho, dijo a su compañero: «Espérame aquí», y retirándose a un lugar solitario cerca de allí, se postró en oración y rogó a Dios que le revelase por qué fray Bernardo no le había respondido. Y estando así, le vino una voz de Dios que le dijo: «Oh, pobre hombrecillo, ¿por qué te turbas?
¿Debe el hombre dejar a Dios por la criatura? Fray Bernardo, cuando tú lo llamabas, estaba conmigo, y por eso no podía acercarse a ti ni responderte. Así que no te maravilles de que no te pudiese responder, ya que estaba tan fuera de sí que no oía ninguna de tus palabras. Teniendo San Francisco esta respuesta de Dios, inmediatamente y con premura volvió a donde estaba Fray Bernardo, para acusarse humildemente del pensamiento que había tenido contra él. Y viéndolo venir hacia sí, Fray Bernardo le salió al encuentro y se echó a sus pies. Pero San Francisco hizo que se levantara y le contó con mucha humildad el pensamiento y la ofuscación que había tenido contra él y cómo Dios le había contestado. Por lo que concluyó diciéndole: te mando por santa obediencia que hagas lo que voy a ordenarte. Temiendo Fray Bernardo que San Francisco le mandase, como solía, alguna cosa extremada, y queriendo esquivar honestamente aquella obediencia, le respondió así: estoy dispuesto a obedecerte, si me prometes hacer lo que yo te mande. Y prometiéndoselo San Francisco, Fray Bernardo dijo: di ahora, Padre, lo que quieres que haga. Entonces le dijo San Francisco: te mando por santa obediencia que, para castigar mi presunción y la arrogancia de mi corazón, ahora, al echarme en tierra boca arriba, me pongas un pie en el cuello y otro en la boca, y así pasarás 3 veces de un lado a otro, diciéndome insultos y ofensas, y me dirás especialmente: aguanta ahí, villano, hijo de Pedro Bernardone, ¿de dónde te viene tanta soberbia, siendo la más vil de las criaturas? Oyendo esto, Fray Bernardo, y aunque le resultaba muy duro de hacer, por respeto a la santa obediencia, cumplió con la mayor delicadeza que pudo lo que San Francisco le había mandado. Y después dijo San Francisco: ahora mándame lo que quieres que haga, porque también yo te he prometido obediencia. Dijo Fray Bernardo: te mando por santa obediencia que siempre que estemos juntos me reprendas y corrijas ásperamente por mis defectos. De lo que se asombró mucho San Francisco, porque Fray Bernardo tenía tal santidad que le inspiraba un gran respeto, y no consideraba que se le pudiera reprender de algo. Por eso, de allí en adelante, San Francisco se guardaba de estar mucho tiempo con él, a causa de dicha obediencia, para no tener que decir alguna palabra de corrección contra aquel que tenía por tan santo, pero cuando tenía deseos de verle o de oírle hablar de Dios, lo más pronto que podía, se distanciaba de él y se apartaba. Y producía una grandísima devoción al ver con cuánta caridad, reverencia y humildad San Francisco, padre, trataba y hablaba con Fray Bernardo, su hijo primogénito, en alabanza y gloria de Cristo y del poverelo Francisco. Amén. Capítulo 4. Cómo el ángel de Dios propuso una cuestión a Fray Elías, guardián de un lugar en el valle de Spoleto, y porque Fray Elías le respondió con soberbia, se marchó al camino de Santiago, donde encontró a Fray Bernardo y le contó esta historia. Al principio y fundación de la orden, cuando eran pocos frailes y todavía no habían tomado los lugares, San Francisco fue por devoción a Santiago de Galicia y llevó consigo algunos frailes, uno de los cuales era Fray Bernardo. Y yendo así juntos por el camino, encontró en unas tierras a un pobre enfermo, y compadeciéndose de él, dijo a Fray Bernardo:
hijo mío, quiero que te quedes aquí a servir a este enfermo. Y Fray Bernardo, arrodillándose humildemente e inclinando la cabeza, recibió la obediencia del Padre y se quedó en aquel lugar. Y San Francisco siguió con los otros compañeros a Santiago. Llegados allí, y pasando la noche en oración en la iglesia de Santiago, le fue revelado por Dios a San Francisco que debía fundar muchos lugares por el mundo, porque su orden se debía ampliar y crecer con gran multitud de hermanos. Y tras esta revelación, comenzó San Francisco a fundar lugares en aquellas tierras, y volviendo San Francisco por el camino de antes, encontró a Fray Bernardo y al enfermo con quien lo había dejado, ya perfectamente curado, por lo que San Francisco concedió a Fray Bernardo al año siguiente que fuese a Santiago. Y así San Francisco regresó al valle de Spoleto, y vivía en un lugar desierto con Fray Maseo y Fray Elías y algunos otros, todos los cuales se gordaban mucho de estorbarle y distraerle de la oración, por el gran respeto que le tenían y porque sabían que Dios le revelaba grandes cosas en sus oraciones. Llegó un día en el que, estando San Francisco en oración en el bosque, llegó a la puerta del lugar un hermoso joven con atuendo de viaje, y llamó con tanta prisa, tan fuerte y por tan largo espacio, que los frailes se maravillaron mucho de tan desnuda manera de llamar. Acudió Fray Maseo a abrir la puerta y dijo al joven: «¿De dónde vienes, hijo? Que no parece que hayas estado aquí nunca por la manera tan desusada de llamar». Respondió el joven: «¿Y cómo se debe llamar?». Contestó Fray Maseo: «Da 3 golpes pausadamente uno tras otro, y luego espera a que el hermano haya dicho el Padre Nuestro y venga, y si en este intervalo no viene, llama otra vez». «Tengo mucha prisa», repuso el joven, «y por eso llamo así de fuerte, pues tengo que hacer un largo viaje y he venido para hablar con el hermano Francisco, pero está ahora en el bosque en contemplación y no quiero estorbarle». «Vete y envíame a Fray Elías, que quiero hacerle una consulta, pues tengo entendido que es muy sabio». Fue Fray Maseo a decir a Fray Elías que aquel joven le esperaba. Pero Fray Elías se enfadó y no quiso ir, por lo que Fray Maseo no sabía qué hacer ni qué responder al joven. Pues si decía que Fray Elías no podía venir, mentía, y si decía que se había molestado y no quería ir, temía dar mal ejemplo. Como Fray Maseo tardaba en volver, el joven llamó otra vez de la misma manera que antes. Poco después llegó a la puerta Fray Maseo y le dijo: «¿No has observado mi doctrina sobre cómo llamar?». Respondió el joven: «Fray Elías no quiere venir, pero vete y dile al hermano Francisco que he venido para hablar con él. Pero como no quiero impedirle la oración, dile que me mande a Fray Elías». Y entonces Fray Maseo fue a donde estaba San Francisco, que rezaba en el bosque con el rostro levantado al cielo, y le refirió toda la embajada del joven y la respuesta de Fray Elías. Y aquel joven era el ángel de Dios en forma humana. Entonces San Francisco, sin moverse del sitio ni bajar la carta, dijo a Fray Maseo: «Ve a decirle a Fray Elías que por obediencia vaya enseguida a ver ese joven». Oyendo Fray Elías el mandato de San Francisco, fue a la puerta muy alterado y con mucho ímpetu y ruido la abrió y dijo al joven: «¿Qué quieres?». Respondió el joven: «Ten cuidado, hermano, de no estar alterado, como parece, pues la ira ofusca el entendimiento y no deja discernir la verdad». Dijo Fray Elías: «Dime qué quieres de mí».
respondió el joven. Te pregunto si a los que observan el Santo Evangelio les es lícito comer de todo lo que les ponen delante, según dijo Cristo a sus discípulos. Y te pregunto también si es lícito que algún hombre disponga algo en contra de la libertad evangélica. A ello contestó Fray Elías con soberbia. Esto yo me lo sé muy bien, pero no quiero responderte. Métete en tus asuntos, dijo el joven. Yo sabría responder mejor que tú a esta pregunta. Entonces Fray Elías, molesto, cerró la puerta con rabia y se marchó de allí. Después comenzó a pensar en aquella cuestión y a dudar en su interior y no la sabía responder, ya que, como era vicario de la orden y había ordenado y regulado, fuera de lo dispuesto en el Evangelio y en la regla de Francisco, que ningún fraile de la orden comiese carne, tal cuestión era expresamente contra él. Como no encontraba la solución por sí mismo y reflexionando sobre la modestia del joven y que había dicho que sabría responder a la cuestión mejor que él, volvió a la puerta y la abrió para preguntar al joven acerca de la cuestión, mas ya había desaparecido, pues la soberbia de Fray Elías no merecía hablar con el ángel. Después de esto volvió del bosque Francisco, al cual le había sido revelado todo esto por Dios, y reprendió a Fray Elías con dureza y en voz alta, diciéndole: «Haces mal, soberbio Fray Elías, expulsando de nosotros a los santos ángeles que vienen a enseñarnos. Mucho me temo que tu soberbia te haga acabar fuera de la orden». Y sucedió así, como lo predijo San Francisco, pues murió fuera de la orden. El mismo día y hora en que el ángel se marchó, éste se apareció de aquella misma forma a Fray Bernardo, que volvía de Santiago y estaba a la orilla de un gran río, y le saludó en su lengua, diciéndole: «Dios te dé la paz, buen hermano». Asombrándose mucho Fray Bernardo de la belleza del joven, y al oír el habla de su patria y el saludo de paz, y con semblante alegre le preguntó: «¿De dónde vienes, buen joven?». Respondió el ángel: «Vengo del lugar donde vive Francisco. Fui a hablar con él y no pude, pues estaba en el bosque contemplando las cosas divinas y no quise estorbarle. En aquel lugar viven Fray Maseo, Fray Gil y Fray Elías, y Fray Maseo me ha enseñado a llamar a la puerta a la manera de los hermanos. Pero Fray Elías no ha querido responderme a una cuestión que le propuse, y aunque después se ha arrepentido y ha querido verme y oírme, no ha podido». Después dijo el ángel a Fray Bernardo: «¿Por qué no pasas al otro lado?». Respondió Fray Bernardo: «Tengo miedo, pues veo la profundidad del agua». Dijo el ángel: «Pasaremos juntos, no temas». Y tomándole de la mano en un abrir y cerrar de ojos, le puso al otro lado del río. Entonces Fray Bernardo supo que era el ángel de Dios y con gran respeto y alegría exclamó: «Oh ángel bendito de Dios, dime cuál es tu nombre». Respondió el ángel: «¿Por qué me preguntas mi nombre? Que es maravilloso». Y dicho esto, desapareció el ángel, dejando a Fray Bernardo muy consolado, tanto que hizo todo el viaje con mucha alegría. Se fijó en el día y hora en que el ángel se le había aparecido, y cuando llegó al lugar donde estaba San Francisco con los compañeros, les refirió todo, punto por punto, y supieron con certeza que aquel mismo ángel, en aquel día y en aquella hora, se les había aparecido a ellos y a él, y dieron gracias a Dios, en alabanza y gloria de Cristo
y del poverelo Francisco. Amén. Bien, pues hasta aquí llegamos hoy en la lectura espiritual de este librito, Las florecillas de San Francisco. Continuaremos mañana con el capítulo número 5. A todos vosotros os remito ya a esta tarde, a las 6:30 nos veremos para la exposición del Santísimo, la oración del Santo Rosario y la Santa Misa a las 7:30 de la tarde. Buenas tardes a todos y buen descanso.